buenas tardes, queridos jóvenes. El día de hoy vamos a aprender los clasificadores personales. También los clasificadores personales, no se asusten, solo es señor, señora, don, doña, joven, señorita, y también vamos a aprender algunos parentescos que ya los hemos visto, como abuelo, abuela, mi papá, mi mamá. Eso es importante para el día de hoy porque vamos a hacer unas oraciones. Entonces, lo primero que necesito es recordarles a las personas que no tienen todavía su libro que pueden conseguirlo, ya que nos falta demasiado, todavía el año no se acaba y podemos agenciarnos de él porque es un poco más fácil trabajar. Los dejo entonces con la explicación del día de hoy. Vamos a comenzar escaneando. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar escaneando nuestro código QR. Miren. Son varias unidades, nos toca la 3. Si todavía pueden agenciarse de su libro, háganlo porque nos falta mucho del libro y tenemos que terminarlo en estas unidades. Les va a ser un poco más fácil conseguirlo y trabajarlo, pero queda a su discreción. Vamos a ver la clase número 3. Si observan, ahí hay dos abuelitos y lo que estamos haciendo son oraciones con los clasificadores personales. Clasificador personal es don, doña, joven, señorita. Eso es un clasificador personal. Aparte son los parentescos, que serían abuelo, abuela, papá, mamá, hermano, hermana. Esos son parentescos. Vamos a escuchar cómo se menciona la primera oración. Página 33. Riqachalal, rinana ishmukane, watit. Miren pues. Ri significa él, las o los. Entonces ahí dice, Ri nana ishmukane, la señora ishmukane. Ri nana es señora. Ri nana ishmukane watit, la señora ishmukane es mi abuela. Watit significa abuela. En el vocabulario que está en la página anterior lo pueden revisar. La otra es Ritata ahpe nu mamá. Ritata ahpe nu mamá. Ri, el, tata, señor. El señor ahpe es mi abuelo. Ritata ahpe nu mamá. Siguiente. Riya ishken nute. La doña Ishkem es mi mamá. Riya ishkem nute. Siguiente, escuchen. Ri ya ishkem nute. Ahora rima humbats nutata. Ri ma humpat nutata. Ri, el, las, los significa. Ma es don. El don Bats es el nombre, ¿verdad? El don Bats es mi papá. Nutata es mi papá. ¿Será que está difícil? Miren este. Ri, el, las, los, a significa joven. Ri arashkan nushipal. Bueno, entonces el joven Rashken es mi hermano. Noshibel. Ri shta ishkot nunimal. La señorita Ishkot es mi hermana mayor. Ri está Ishkot nunimal, mi hermana mayor. La señorita Ishkot es mi hermana mayor. Seguimos. Ri está Ishkaj nuchak. La señorita Ishkaj es mi hermana menor. Entonces, para que se les sea más fácil, vamos a hacer una pequeña explicación sobre las oraciones que yo quiero que aprendan el día de hoy, que están en su libro. Todo lo que está en rosado son los clasificadores personales. Don, señora, señorita, joven.
Y lo que está en morado son parentescos, abuela, abuelo, mamá y papá. Entonces vamos a ver una oración. La primera, estos son nombres, miren, Ishmukane, Akbe, Ishkem, Bats, todos esos son nombres en cachiquel, que no son comunes para nosotros, pero son nombres. Entonces, primero, Ri significa el, las, los, y va al inicio de todas las oraciones. Ri, nana, Ishmukane. Si se dan cuenta, nana significa señora. Entonces, la señora Ishmukane, Watit. Es mi abuela. Significa mi abuela, Watit. Siguiente. Ritata Agbe, no mamá. El señor Agbe es mi abuelo. No mamá es abuelo. Miren, aquí está en español con letras en lápiz toda la traducción. El señor Agbe es mi abuelo. Miren ahora, ya es doña. La doña Ishkem es mi mamá. Nute es mi mamá. Miren, cualquier idioma tienen que aprenderse los vocabularios de memoria. Si queremos seguir avanzando, por favor, se aprenden su vocabulario. Siguiente, Rima, ma es don. Rima, hum bats. El don, bats, es mi papá. ¿De veras? Realmente está fácil porque primero lleva un artículo, ri, luego lleva un clasificador personal, luego lleva nombre personal y por último el parentesco. Y así van a hacer con todas. Miren, estas son las mismas que vimos anteriormente. Ri-a, Ra es joven, miren. El joven Rashkan es mi hermano Nushibel. Ahora, Ri-ishten, aquí dice Ishta. Ri-ishta, señorita. La señorita Ishkot, mi hermana mayor. Y la última es Ri-ishta Ishkaj Nuchak, mi hermana menor. La señorita Ishkaj es mi hermana menor. Bueno, entonces vamos a ver la parte más importante, que es la tarea. Fíjense que los que tienen su libro, por favor, leen estas páginas que realizamos el día de hoy y terminan el ejercicio de la página 34. Yo doy exactamente la explicación para poder realizarla, pero si usted aún así no lo entiende, puede agenciarse de la página 100 para poder realizarlo. Ahora, para los que no tienen libro, por favor, explíquenles a sus papás que hay tareas alternativas, porque muchos han descargado ese problema en sus papás y dicen, cuando yo pregunté de las tareas, les decía, es que mi hijo no tiene libro, con pena los papás, sabiendo ustedes bien que hubo tareas alternativas que no realizaron. Seamos un poco conscientes con nuestros padres. ¿Qué van a hacer? Primero, siempre deben de copiar la parte informativa a partir de esta unidad, por favor. Copian toda la parte informativa que yo les di y les voy a enviar un vocabulario que deben de copiar. La tarea para ustedes consiste entonces de que ustedes hagan 10 oraciones con la estructura gramatical que enseñé el día de hoy. Que decía que lleva un artículo ri, lleva un clasificador personal, un nombre personal y por último lleva el parentesco. Esto ya lo vimos, se los escribí a ustedes en hojas y debería ser fácil para ustedes hacer sus oraciones. Que Dios les bendiga, que tengan buen día.